Y única entrevista en esta mañana, el señor Horacio Salaverry, productor agropecuario, dirigente agropecuario que integra la comisión de Carvap, ha tenido la gentileza, la deferencia de atendernos en la mañana de hoy. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias como siempre por su tiempo y la amabilidad que tiene con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Salaverry, ¿qué nos puede esclarecer sobre estas medidas que ha tomado el gobierno nacional con respecto a la cuestión de las retenciones? Bueno, en realidad ha sido una medida que nosotros consideramos que va en el sentido correcto, ¿no? El hecho es de que por lo menos se empieza a hablar de la situación de la necesidad de la baja de las retenciones. Indudablemente que nosotros esperábamos un porcentaje mucho mayor. Acá hay una situación muy compleja, que es una situación de caída de precios internacionales, una situación de una paridad cambiaria que para muchos economistas hoy en día no es una paridad cambiaria del todo conveniente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, una sequía muy fuerte que está haciendo un efecto pinza sobre el productor agrícola, básicamente, ¿no es cierto?, aquel productor de oleaginosa de cereales, lo cual lo está poniendo en una situación económica muy comprometida. Entonces, nosotros entendemos, si bien esta medida va en la dirección correcta de la baja de retenciones, entendemos que hay un término que no entendemos que no es el apropiado, que es el término del vencimiento en junio de este año, ¿no? Nosotros decimos que es imposible que una retención que haya bajado vuelva a subir porque económicamente no lo puede resistir el productor. Entonces ahí tenemos una pequeña observación a realizar, diciendo que esto después de junio debe continuar, inclusive profundizándose la baja de la retención, ¿no? Así que lo tomamos con esperanza, entendemos todo el trabajo que está haciendo el gobierno nacional, la estabilización de las variables macroeconómicas y los procesos de regulación, pero entendemos que ha llegado el momento de eliminar esta brutal distorsión que, aunque parezca ilógico, desde su colocación en el 2002 en adelante, le costó al sector agropecuario más de 200.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Un disparate, ¿no es cierto?, aportado, por otro lado, en una caja donde nadie sabía dónde iba el dinero, y que durante estos 22 años hemos visto desaparecer ese dinero sin que el mismo haya sido destinado por lo menos a lo que podrían haber sido obras de infraestructuras o demás, ¿no? Así que creemos que en hay que eliminar de cuajo ya esta situación, que es una situación perjudicial y que por otro lado ningún país del mundo la aplica, ¿no? Salaverry, ¿cuáles van a ser los productores que se van a ver beneficiados con esta eliminación de las retenciones? Mira, acá la eliminación de las retenciones tiene un aditamento desde el punto de vista, a través del decreto, desde el punto de vista de lo que es el proceso de liquidación de divisas que hacen los exportadores, cuestión que no hace el productor. El productor no se hace de los dólares los tiene el sector exportador, liquida la divisa que se denomina para convertirle de pesos y ahí se le paga al productor. Y han aplicado en la resolución un proceso de liquidación de las divisas con ingreso de las mismas en un plazo de 15 días. Si en ese plazo el 95% de la divisa a liquidar o declarada no es liquidado, la retención no baja en el caso de la soja al 26, sino que quedaría en el 33. Entendemos que es una situación que hace el sector exportador y que el productor no puede verse perjudicado por esto, porque no es parte en esto en el sentido, sino en esto es el Banco Central y los exportadores, ¿no? Así que entendemos que todo productor que tenga tenencia de cereales se va a ver beneficiado por esta normativa. Bien, recién hablaba de medidas que ha venido tomando el gobierno para estabilizar la economía. A su criterio, ¿cuáles son esas medidas que por ahí han sido acertadas para equilibrar la economía, para profundizar el proceso de transformación? ¿Y cuál piensa o cree
que han sido medidas, no digo equivocadas, pero que a lo mejor no obtuvieron el resultado que se esperaban. Mire, todo el proceso de regulación y el proceso, por supuesto, el proceso de evitar, ¿no es cierto?, o anular la emisión monetaria es sumamente importante, Entonces, la inflación es un proceso monetario, claramente está totalmente determinado por la doctrina económica, ¿no es cierto?, en la cual la inflación es un proceso monetario. La eliminación del déficit ha sido muy importante, el equilibrio en las variables macroeconómicas es importante, de alguna manera estabilidad financiera de los sectores también es importante, porque entendemos que esa estabilidad financiera debería repercutir en la estabilidad económica, ¿no? Creo que eso ha llevado por un buen camino. Entiendo, porque hay algunos economistas, inclusive cercanos al gobierno, que entienden que hay que tener una mirada muy especial sobre el tipo de cambio, ¿no es cierto?, entendiendo que el mismo por ahí, estas microdevaluaciones o front impact que les llaman, del 2% ahora bajar al 1%, podrían generar algún cuadro de retraso cambiario y esto puede llegar a ser bastante perjudicial para todo lo que es la producción, ¿no es cierto?, que tenga como destino la exportación, como es en el caso del sector agroindustrial. El sector agroindustrial exporta más del 60% de los ingresos de las exportaciones argentinas, lo produce el sector agroindustrial. Así que creo que eso es uno de los temitas que me parece que hay que tenerlo con una atención bastante importante y no permitir retrasos que puedan perjudicar a estos sectores, ¿no? Bien. Salaverry, entonces, ve positivo entonces hasta ahora cómo está encaminada la economía y ve positivo entonces, porque bueno, hoy los medios nacionales o los medios de difusión nacional hablan de que ya a partir de hoy se pone en vigencia, digamos, la reducción de las retenciones, o sea, ve la cuestión positiva, digamos, entonces. Es positiva cualquier baja. Vemos que lo temporal no es positivo. Nosotros tenemos que no se puede terminar el 6 de junio, digamos, el 30 de junio, terminar con esto, porque no debe ser así. Las retenciones tienen que ser una medida concreta y duradera en el tiempo, ¿no? O sea, no podemos estar a través de la idea de que después del 30 de junio empezamos nuevamente con el esquema anterior de retenciones. Eso no es una buena decisión. Así que estamos esperanzados que esta baja no solo se mantenga, que sea irreversible y que se profundice después de junio, porque es lo que el sector necesita. Así que creemos que los lineamientos generales de la política económica son importantes, van en la dirección correcta, pero hay que ir monitoreando todo este tipo de cuestiones que pueden llegar a afectarla, ¿no? Bien. Estos números de la inflación, ¿no?, donde el gobierno ha logrado mantener el número, ¿no?, y también esta baja en la pobreza, ¿no?, y la mirada que se tiene ahora en los países, digamos, que están con mayor capacidad económica, ¿sí?, con respecto a la Argentina. ¿Cómo ve esos parámetros? La Argentina es un país que había quedado fuera del mundo, ¿no? Yo creo que, y lo digo lamentablemente nosotros, que estamos siempre lejos del mundo por nuestra ubicación geográfica, sino que hemos quedado lejos del mundo en lo económico y en lo político. En lo político porque habíamos quedado alineados con sectores de alguna manera que no tienen ninguna sola incidencia en el mundo, y no solo eso, habíamos quedado en el mismo lado que algunos sectores como, ¿no es cierto?, los países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, ¿no? Creemos que eso no le hace ningún favor ni política ni económicamente al país. Entonces creo que el país necesita todavía remozar todas sus características dentro de lo que es el comercio internacional y la política internacional. Tal vez a veces se critica por ahí una alineación demasiado fuerte del presidente Milei en determinados sectores, pero la idea creo que ha posicionado al país nuevamente. Argentina vuelve a tomar características muy claras respecto a su política internacional y básicamente su política económica, ¿no es cierto? Los planteos de una política de expansión fuerte de las exportaciones de la Argentina es un hecho fundamental.
Nosotros somos el quinto país exportador del mundo de alimentos, ¿no es cierto? Y debemos y tenemos casi la obligación de mantenernos en ese sentido, ¿no? Y esto tiene que ser así y hay que mantenerse el tiempo. Argentina había perdido, lamentablemente, toda esa situación, así que esperemos que la vayamos recuperando, ¿no? Bien. Última pregunta. Que escapa un poco a lo que me pueda responder, ¿no? Porque no, el clima no se puede manejar, no lo puede manejar nadie, ¿no? Pero recién inclusive hablamos con un productor, ¿no? Que nos manifestaba la preocupación de que no hay lluvias, nos manifestaba la preocupación de esta sequía. Aquí el espejo de la laguna de nuestra comunidad, de la laguna local, ha comenzado de a poco a achicarse. Bueno, digamos, una cuestión que a lo mejor los productores no la tenían en mente, que era la posibilidad de más tiempo de sequía. Sí, lamentablemente había pronósticos sobre el tema de la niña, ¿no? Que produce lamentablemente pérdida de lluvia. Estamos en una situación muy crítica, muy crítica. Ya ha habido cereales como el maíz, que lamentablemente hay lotes que han sido perdidos, que se han tenido que picar directamente para poder recuperar algo, y lotes, digamos, de soja, realmente sectores de la soja que se está esperando alguna lluvia que pueda de alguna manera beneficiar. Lo que estamos viendo es que vamos a tener, y más en toda nuestra zona oeste de la provincia de Buenos Aires, el norte, ¿no? Una situación bastante compleja desde el punto de vista de lo productivo, ¿no es cierto?, ya sea por el tema del tema del cereal y básicamente en estos momentos claramente por la pérdida de pasturas y pastos naturales que también se han secado, ¿no? Así que no estamos lamentablemente en un buen momento, necesitamos imperiosamente que llueva para empezar a recuperar de alguna manera lo que se ha perdido, ¿no? En la medida que se pueda. Vuelvo a insistir, hay ya mucho siembra de maíz que ha sido lamentablemente se ha perdido. Bien, Horacio Salaverry, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Me gustaría que la cierre con un comentario final o una reflexión final con respecto a esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, que hoy se ha hecho, digamos, público, se ha confirmado o se ha hecho oficial, que es la baja en las retenciones. Para resumir, estamos de acuerdo y realmente satisfechos, si se quiere, con la baja en la retención. Decimos que es el camino correcto y la dirección correcta, y lo que tenemos cierta preocupación por lo temporal de la misma. Entendemos que esto se debe modificar y creemos que debe ser así porque no hay margen ninguno para que no se dé de esta manera. Pero creo que la dirección de la medida es la correcta. Bien, como siempre, muchísimas gracias por su amabilidad para atendernos. A ustedes que tengan muy buen día. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Chau, chau. Muy bien, así pasaba entonces